parecen los controles. Estoy probando el canal español, probando 1, 2, 3. Entonces, veo que está ingresando más gente. Vamos a priorizar la calidad del audio de la reunión. Ya hemos puesto a todos en silencio cuando ingresaron, pero si ustedes desean hablar, pueden solicitar que los desilenciemos. También queremos que se sientan presentes. Entonces, vamos a mencionar algunas reglas eh, para que sea más útil para todos. Es más, si se sienten más cómodos apagando el video o prendiendo la cámara, hagan como prefieran. Quisieran que todos aporten sus experiencias a la mesa, así que tenemos un equipo de capacitación que va a ofrecer sus conocimientos. Por favor, estén todos conectados e involucrados y pueden compartir sus conocimientos usando el chat, haciendo preguntas, compartiendo sus pensamientos o cualquier idea que puedan tener. Probemos entonces, veamos quién está en la sala del Zoom y vamos a empezar a usar el chat. Pueden presentarse en el chat con sus nombres y también su pronombre, la organización a la que pertenecen, dónde están ubicados. Y si tienen ganas, pueden contestar estas preguntas en una frase. ¿Cuál es para ustedes el título o historia principal que les gustaría comentar sobre su organización? Entonces, tómense un momentito para pensar eso y mientras lo hacen, quisiera presentar a nuestro equipo de capacitadores de hoy. Mi nombre es Adriana. Uso de she como pronombres y soy la facilitadora de hoy en nombre de Public Good News y Public Good Projects. Estoy muy complacida de estar trabajando con mis colegas Ashley y Darshana del equipo en Public Good Projects y Public Good News que van a moderar el chat y darnos apoyo a toda la coordinación técnica junto con nuestros socios fantásticos en el Urban Institute. La doctora Megan Barber es editora en jefe de Public Good Projects y fundadora de Public Good News. Y también tenemos a la colega Valeria, que es periodista para Public Good News y Public Good Projects también. Quiero mencionar que este es el segundo de nuestra serie de capacitaciones que trae Public Good News, que tiene un apoyo del Partnering for Vaccine Equity Program. Los objetivos de hoy, que esperamos que les sean útiles hoy para comprender mejor cómo las noticias y las relaciones con las redes sociales pueden generar mayor confianza en su comunidad y su trabajo, y espero que puedan reflexionar y reconocer las influencias que hay dentro y fuera de sus organizaciones que apoyan o tal vez los detienen en sus objetivos. Queremos darles también algo de tiempo para que hagan una tormenta de ideas y piensen cómo hay sugerencias que permitan accionar para mejorar las redes sociales y las estrategias de relaciones en las redes sociales. Comencemos entonces. Esta es la agenda de hoy. Ya hablamos un poco de la introducción. También voy a mencionar un poco un panorama general antes de pasarle la palabra a la doctora Barber. La mayoría de ustedes aquí veo que tienen historias importantes para contar de sus organizaciones, son expertos en comunicación y saben cómo contar la historia de sus organizaciones. Así que ustedes ya saben que las buenas historias pueden abrir los corazones y cambiar los modos de pensar, pero a veces es bueno dar un paso atrás y mirar el panorama general. En otras épocas, las formas tradicionales de los medios eran la única forma de poder enviar nuestros mensajes al público, pero con el panorama digital de hoy hay varios métodos nuevos para llegar a audiencias masivas, o a veces nos queremos concentrar en una audiencia que es un nicho. Dependiendo entonces de la situación, el objetivo, la estrategia, puede hacer que un método sea mejor que otro para sus organizaciones. Pero la capacitación de hoy esperamos que nos aliente a todos a no mirarlo como una posibilidad de uno u otro, sino
y no tampoco como una forma tradicional ver sus redes sociales en el sentido que uno va a reemplazar a otro, sino más bien explorar cómo podemos integrar estos dos modos de comunicación, cómo podemos utilizar las tácticas de manera que nos permitan lograr nuestros objetivos. Sé que la doctora Barber va a compartir información acerca de las estrategias con las redes sociales y quiero explorar un poco por qué es importante para una organización sin fines de lucro continuar invirtiendo sus capacidades en contenido en las redes sociales. Y acá algunos hechos. A la televisión le llevó 13 años lograr una audiencia de 50 millones de personas, pero a Facebook solo le llevó 2 años. Para 2022, 28,7 billones de personas estaban usando por lo menos uno de los productos de Meta todos los días. Y si Facebook fuera un país, sería mucho más grande que China. De manera que esto es un poco cosas que la mayoría de nosotros sabemos, el poder de las redes sociales, pero el marketing sin fines de lucro debe estar completamente integrado al plan estratégico de nuestra organización. Próxima diapositiva. Sigamos a la que viene, a ver. Entonces, si ustedes están integrando el marketing para poder cumplir con los objetivos estratégicos de sus organizaciones, podrían usar comunicaciones para mejorar los resultados en los eventos, por ejemplo, la asistencia en un evento. Tal vez ustedes quieren mejorar la concientización o la conciencia y esto suele mejorar las posibilidades de conseguir fondos y también nos comunicamos en la cultura de la defensoría y en esos casos lo que queremos hacer es que nuestras audiencias realmente se involucren. Y ahí comenzamos a ver mucho involucramiento en nuestras redes sociales. La estrategia adecuada puede darle apoyo a los objetivos de la organización, desde reclutar voluntarios, crear asociaciones, diversificar los ingresos. Y entonces, más allá de avanzar los objetivos de nuestra organización, conocemos que el poder que tienen las buenas historias puede cambiar la cultura, poner en el candelero injusticias que hacen que nuestro trabajo sea necesario y relevante en primer lugar. Entonces, que volviendo a las historias que nuestra organización debe tener listas es quiénes son y por qué están aquí. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, puede ser muy diverso. Tal vez cuenten la historia de las personas que comprenden la comunidad a la que ustedes con la que trabajan. También es la historia detrás de los fundadores, el personal, los voluntarios, la junta directiva y tal vez también pueden ser específicos o más amplios. Tal vez la historia que hay detrás de las capacidades de nuestras comunidades, tal vez es el tema de los problemas en los que ustedes se concentran o nuestra misión y por qué tenemos tal misión en primer lugar. ¿Por qué entonces es importante adueñarnos de esta historia y contarla en forma consistente? Al ver una de las cosas que yo estoy aprendiendo de por qué es importante ser dueños de nuestra narrativa es por cómo es la naturaleza humana. La forma es que funciona nuestro cerebro, es que aprendemos cómo hacer presunciones basados en hipótesis o mensajes que recolectamos de lo que creemos y sabemos. Así que una forma en que ahorra energía es hacer hipótesis o presunciones. También usamos nuestras experiencias pasadas para cuando encontramos nuevas situaciones y aplicamos esos conocimientos pasados o nuestras presunciones como forma de trabajar. Podemos hacer un ejercicio rápido, por ejemplo, si tienen el chat listo ya. En el chat escriban, por favor, qué cosas se les ocurren o mensajes, imágenes, palabras cuando escuchan el término salud pública. A ver, pongan lo que se les ocurre cuando escuchan el término salud pública. Acá veo vacunas, crisis y algunas ideas inmediatas que están
planteando. Sigan, sigan, pero estas palabras inmediatamente son cosas que despiertan reacciones y nos permite ver inmediatamente cuáles son esas presunciones que tenemos o suposiciones, porque eso nos explica cómo funciona la comunicación reactiva. Muchas cosas de todos los días en la comunicación están basadas en lo que se llama la comunicación reactiva. Estas comunicaciones reactivas son aquellas que ocurren cuando uno reacciona a una situación. Yo solía trabajar en una organización de políticas donde teníamos que difundir gacetillas basadas en lo que hacía la legislatura estatal. Y a veces eso era reactivo a otra cosa que ocurría. No es que eso sea esté mal como parte de nuestra estrategia, pero si uno es una pequeña organización o un equipo pequeño, bueno, tal vez están trabajando con una capacidad limitada o recursos limitados y empieza a llevar a la pregunta de cómo podemos adueñarnos mejor de nuestra propia narrativa. Y entonces eso es lo que va a determinar nuestra estrategia. Entonces acá algunas sugerencias. Pensemos un momento en lo que acabamos de mencionar y voy a compartir algunas ideas. Ustedes pueden responder o sus ideas en el chat. Vamos a escuchar un poquito de música para darnos algo de tiempo. ¿Cómo está su organización actualmente adueñándose o no de su narrativa o tal vez necesiten apoyo en eso? ¿Y qué da apoyo a los objetivos que tienen ustedes con las redes sociales y qué los detiene o les impide avanzar en ese sentido? Un poquito de música mientras piensan. All right. Muy Feel free bien. Bueno, pueden seguir agregando cosas que se les ocurran en el chat y para poder continuar en rigor al tiempo, le voy a compartir la palabra a la doctora Barber y cómo podemos usar estos para mejorar el contenido en redes sociales. Soy la doctora Megan Barber y es un placer estar aquí. Como se dijo cuando hablamos de poder utilizar las noticias en contenido, en los contenidos de redes sociales? Y es difícil a veces mirar esto. Ustedes tal vez han estado mirando las redes sociales asegurándose de que sus contenidos lleguen a las personas que quieren que lleguen. En los últimos años hemos visto polarización de los medios, viendo cuánta gente, incluida yo, puede a veces descorazonarse o preocuparse cuando uno habla de las noticias. De manera que, ¿por qué importan las noticias, especialmente para organizaciones como las suyas? Creo que algo de lo que vamos a hablar es el tema de las noticias y cómo esto puede utilizarse en sus organizaciones basadas en la comunidad. Lo primero es, ¿qué son los medios ganados?
son la publicidad para su organización que ustedes no tienen que pagar. Puede parecer como distintas cosas, a veces una recomendación de boca en boca, compartir información de redes sociales, reviews, cosas que dicen los miembros del consejo de la ciudad o los políticos. Y estos medios ganados se basan en canales orgánicos, auténticos y no sesgados. Eso se considera algo creíble y confiable que puede dar apoyo a la organización de ustedes. Estos medios ganados, se trata también de crear contenidos valiosos y que se pueden compartir. Mantener relaciones también puede venir de comprometerse con la comunidad en la vida real o en las redes sociales, y cuando uno trabaja con la organización, mejora la visibilidad y la reputación y el alcance. De manera que si bien hay muchos aspectos en estos earned media o medios ganados, la idea es cómo generar relaciones con periodistas y cómo esto les puede servir a sus organizaciones. Cuando hablamos acerca de los medios ganados y el trabajo con periodistas, hablamos de estrategia de relaciones eh, con los medios, y esto se basa en un plan que delinea cómo la organización va a interactuar con periodistas, con reporteros, con canales de los medios para lograr los objetivos. Algunos de ustedes probablemente ya estén haciendo algo de esto, pero la idea es considerarlo todo en conjunto. La estrategia debe estar alineada con la forma o plan global de comunicación de la organización y adaptado para cumplir con necesidades y preferencias de las audiencias que son nuestro objetivo. Entonces vamos a hablar de objetivos, estrategia de relaciones para encontrar el objetivo de la audiencia, y luego vamos a hablar de mensajes clave y tácticas. En primer lugar, los objetivos. Probablemente ustedes han pensado esto ya, pero algo que me parece muy interesante es cuáles son los objetivos de sus medios ganados. Otra manera de pensar en esto es qué cambiaría si ustedes cuentan exitosamente la historia que quieren contar sobre su organización. Hay distintos objetivos que ustedes pueden pensar. Tal vez ustedes sean una organización nueva que quiere mejorar la concientización de que ustedes existen. Tal vez quieren mejorar la cobertura de los medios sobre una campaña que se está por hacer. Tal vez quieren una organización de médicos que sea líder de pensamiento, o tal vez una organización que se vuelque a ustedes durante una crisis. Tal vez quieren generar credibilidad y confianza. Y un ejemplo sería que tal vez en primavera quieran ustedes resaltar algunos de los éxitos recientes que han tenido en salud pública a lo largo de la pandemia para que más personas confíen en ustedes, y tal vez después en otoño cuando hablemos de la campaña de COVID-19. Esto implica que si uno cambia algo ahora, entonces no va a poder ayudar a cambiar la historia sobre su organización. Pueden seguir agregando ideas en el chat. Luego tendrán que pensar en quién es nuestra audiencia, nuestro público. Bueno, parece obvio, pero es importante considerarlo en detalle. Las personas a quienes sirven piensan que son la audiencia respecto de las relaciones con los medios, y a veces eso no es así. La misión, por supuesto, está ligada a la comunidad en la que para la que trabajamos, pero con los medios es un poco diferente. Tal vez la audiencia sea distinta basada en el objetivo. Tal vez ustedes tengan 3 objetivos hoy: poder conseguir fondos, reclutar voluntarios o ayudar a aquellas personas con necesidades. Entonces tendrán distintos públicos o audiencias, y entonces tendrá que variar el mensaje de acuerdo a la audiencia. El público general nos hace tener que pensar específicamente cómo van a escuchar ese mensaje. Conociendo cuál es la audiencia objetivo o target, nos puede ayudar a entender dónde
intensificar nuestros esfuerzos. Si el objetivo es conseguir fondos, tal vez ustedes van a tratar de ir al New York Times o al Wall Street Journal, pero si tratan de reclutar voluntarios locales, ahí no los van a ayudar mucho. Si están en Texas, por ejemplo, su organización y los voluntarios que ustedes buscan necesitan ser locales. Entonces, tal vez allí quieran trabajar con los periodistas locales o la sala de noticias que sin fines de lucro de ese estado. Entonces, todo eso parece que tiene sentido, es sentido común, pero hay que poder analizarlo para estar seguros de identificar a dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos. El otro punto a considerar es qué mensaje estamos enviando. ¿Quieren que sea claro, conciso, mensaje clave, que explique la misión y cómo nos posicionamos en el mercado? O sea que el mensaje debe estar alineado con el interés de la audiencia objetivo. O sea que el mensaje tendrá que ser corto, sencillo, libre de jerga, conectado con nuestros valores y a veces incluso ayudas visuales pueden ser útiles. La pregunta es, ¿por qué debería importarle esto a alguien? Esto hace pensar, ¿qué están buscando los periodistas cuando hablan con las CBOs, organizaciones de la comunidad, respecto de la cobertura? Pero es importante preguntarnos, ¿por qué debería importarle esto a alguien lo que nosotros hacemos? Y si tienen las respuestas a esa pregunta, será más fácil posicionarnos para lograr la cobertura en sobre nuestra organización. También hay que pensar en la historia, que tienen que tener la lista sobre nuestra organización. O sea, tienen que explicar quiénes son, por qué están aquí, y eso es muy bueno para el contenido de las redes sociales, pero también para los medios ganados. Es importante pensar en otros mensajes que ustedes podrían agregar, por ejemplo, cómo lograr que sean cortos, concisos, y a veces los periodistas quieren citar a alguien si están escribiendo un artículo o una historia. Ahora, algunas tácticas que nos queremos considerar. La primera cosa a considerar es quién va a ser nuestro portavoz, porque dependiendo de lo que queremos lograr, esto puede diferir. Si están tratando de reclutar, por ejemplo, voluntarios locales, esa persona tiene que tener llegar a ellos, o sea, la gente mirarlo y pensar que los inspira. Si están tratando de lograr recaudar fondos, tal vez tiene que ser alguien que tenga influencia en el mundo de la recaudación de fondos. La gente confía en los mensajeros de confianza. Tendrán que elegir quiénes son esos. Piensen también si están preparados y si tienen entrenamiento o capacitación en los medios. Hay mucha gente que paga mucho para hacer capacitación en medios, pero ustedes pueden mirar algunos videos y enlaces sobre capacitación que los van a ayudar a prepararse para elegir el portavoz o la portavoz y lograr, por ejemplo, pasar un mensaje en horas de televisión. También tendrán que ver si las personas están disponibles, ¿no? Porque las organizaciones siempre estamos todos muy ocupados y sabemos que hay mucho por hacer y un tiempo limitado. Pero si un periodista llama y piensen en la persona que eligen como portavoz puede responder rápido y si tienen información a mano para poder darnos las respuestas adecuadas. Esto es importante porque los periodistas normalmente tienen deadlines muy apretados y si ustedes tienen que ser fuente para un periodista, tienen que devolverles el llamado rápidamente para que puedan tener la historia. Piensen también en qué historia podrán ellos contar. Parece obvio, pero queremos estar seguros de que la cara que se vea la organización sea adecuada a lo que hacemos y a nuestra misión. También hay que preguntarse cómo vamos a llegar a nuestra audiencia con los medios ganados. Cuando uno conoce esa audiencia, quieren
encontrarse con ellos, quieren saber dónde están ubicados y pensar en el mensaje que les va a llegar. A veces los medios tradicionales son útiles. Pensamos entonces, por ejemplo, en la radio, pensamos en las noticias de forma tradicional, a veces en prensa, a veces digitales. Y bueno, ¿cuáles son los lugares de salida? O sea, hacer una planilla y tener una lista rápida de los mejores outlets que queremos tener, los 10 principales. Eso es una forma sencilla de tener las cosas listas para que sea más fácil entonces a la organización llegar a lograr esos medios ganados, saber qué es lo que se requiere para poder mandar ese mensaje breve y tenerlos listos para salir. Tenemos tecnologías nuevas como el chat hoy en día que nos pueden ayudar entonces a mandar ese primer mensaje o gacetilla y tal vez llegar así a un periódico para poder tener información lista para salir y eso es muy bueno. También podemos pensar en otras plataformas que tal vez no hemos considerado antes. Hay muchos otros influencers. Mencioné los políticos, a veces pueden ser útiles. En TikTok hay influencers que también nos pueden ayudar y a veces simplemente contactarlos y que si tienen un lugar, unas instalaciones de trabajo, que nos visiten y ver si tienen intereses similares o compartidos. Realmente hay gente que quiere involucrarse en el trabajo local y tal vez están en TikTok y tal vez no lo sabemos y ellos pueden ayudar a veces conseguir medios gratuitos, no pagos o ganados, que nos pueden ayudar a mandar nuestro mensaje. Y luego hay otras fuentes, las fuentes verificadas. Aquí en Public Good News trabajamos con estos, pero si uno de sus objetivos es la cobertura de noticias locales, tal vez incorporar esas historias o periódicos en los feeds que tenemos, ya sea en Facebook o donde ustedes publiquen de las redes sociales en forma regular, esto va a generar confianza porque en las fuentes y así cuando ustedes envían información a las fuentes, la gente va a decir, sí, esto es muy bueno. Hemos visto el trabajo importante que han hecho las noticias locales sin fines de lucro que han estado publicando y ahora aparece su organización ahí. Así que eso es bueno porque pueden incorporar en las fuentes de los medios ganados y ayuda a lograr los objetivos cuando puedan generar una reputación de ustedes en esos lugares que hayan identificado. Todo esto nos puede ayudar a generar relaciones, credibilidad y lograr nuestros objetivos con los medios ganados. Sé que acabo de decir muchas cosas. Tenemos acá algunas preguntas como guía. En primer lugar, ¿están ustedes incorporando estos earned media en la planificación de su organización? ¿Qué les resulta bien y cuáles serían los objetivos y dónde pueden ustedes pedir ayuda? Creo que si tienen esas respuestas, pueden comentarlo y enviarlo en el chat o si tienen preguntas sobre el tema, tenemos algunos minutos para dedicarle a eso. A ver si tenemos comentarios. Voy a decir algo. Recuerden que vamos a tener preguntas al final o cuando formulen las preguntas. También las pueden colocar en el chat cuando quieran y tendremos tiempo al final para responder algunas preguntas. ¿Algunos de ustedes están incorporando estos medios, esta cobertura ganada en los medios?
Yes, I think I can't see you on my screen, but it looks like No lo we veo en mi pantalla, pero I just see that someone has parece raised their hand, but I'm not sure. que alguien ha Yeah, levantado la so mano. Ecclesia. Hi. Perfect. Thank Um, you. yeah, I Hola, am an external affairs assistant for New Voices. I'm pretty new to the org, so I can't really say if it's working or no not, puedo but decir one thing that I realmente, really wanted to try more pero of is quería probar put on más social sobre media esto to con las redes link to sociales, other org content more. eh, And so that way for republicando our audience, I feel like it's more y ver un trustworthy to poco see that like we're qué getting networks from other places, audiencia y but que la also audiencia to puede build ver que relationships with somos other más organizations. confiables. Yeah. Yeah, thank you so much for your comment. Gracias por el That's a great comentario. strategy and definitely something that Claramente es yeah, you're algo doing two que things there. One, están looking for haciendo other ustedes. orgs and their Una, content están viendo en otras to help organizaciones cuál es su build your contenido. visibility, right? Eso les puede ayudar a In duplicar su helping people who are visibilidad. following that org O sea maybe que si alguien sigue esa also follow organización, tal vez piensa, some other bueno, tal orgs vez too. debería seguir And a estos otros también. Adriana said, yeah, social Y media is Adriana definitely dijo que social. las redes So sociales having deberían ser sociales, conversations o sea que and implica having more tener partners, that's a way conversaciones y for tener más everyone to socios, kind of forma que elaborate on en la que and pueden amplify each ustedes other's good work. amplificar el So we love that trabajo de suggestion. cada uno. Muy buena la sugerencia. Anyone else want to chime in? ¿Alguien que quiera comentar? Okay, well, we can keep us going with our session. We've got some more Seguimos things entonces to con la go, but if sesión, there's anyone who has had pero success si hay implementing it, alguien I would love que to hear quiere more about it. And we mencionar su have a form experiencia in the chat where con we can talk estos, about it a little bit more esta at the end of our cobertura session. ganada en los But yeah, I think medios I'm passing en it back to you forma for a quick intro. gratuita. Yes, thank you so Le much. paso la palabra a Adriana Yeah, no, entonces. I wanted to, Gracias. Bueno, me we're gustaría going to pass it over entonces to my colleague Valeria pasarle Ricciulli. la palabra a I'm just going to Valeria allow Valeria Ricciulli, que to nos voy a decir un par de cosas highlight. So sobre Valeria Valeria, works both as a que project in trabaja en Public Good Public News Good as a Projects y en Public bilingual Good News como reporter who focuses on public reportera health. bilingüe y se She's concentra en a salud New York City pública. based. Ella está She's from basada en Colombia, Nueva York, and she originalmente es is de very Colombia passionate y about service está journalism muy and raising entusiasmada con voices in todo communities el nationwide. So I'm just going to pass it over to periodismo Valeria now to social y tell el us more trabajo about para las all the things to comunidades de do with the color. work that we do at Contanos, Public Good Valeria, ¿qué tiene News. que ver todo esto con lo que hacemos nosotros en Public Good News? Hi everyone. Thank you so much, Hola a Adriana, for todos y the amazing gracias, intro. Adriana, por la So, introducción. like she said, I'm going to share a little bit Como about dijo, what all quiero of this that we've been compartir un discussing has to do poco with cómo PGN. todo esto tiene que ver First, I'd con like to Public share a Good little bit News. about our Primero mission. quiero At contar un Public poco Good nuestra News, misión. at PGN, Public we Good partner News with trusted en local PGN voices throughout the nos U.S. to asociamos distribute con voces accessible locales health news de to the people who need confianza it que most. distribuyen We en todos los Estados Unidos noticias a So we personas que las exist for necesitan. three main reasons. Existimos The first entonces por one, tres as we all motivos know, job principales. Lo opportunities primero es que el equitable periodismo in any tiene un democratic papel clave en society. cualquier We sociedad also have access to democrática. fact-based health También el hecho de que el information in the days of acceso a life and death, información basada as en we've hechos sobre seen salud with puede COVID, implicar la diferencia entre la and vida y la for the muerte, erosion of como trust vimos in con science and COVID. shared La knowledge erosión de la confianza requires en la innovative ciencia y en los models hechos for news. compartidos requiere modelos innovadores But para las like noticias. as we all know from the Como news todos sabemos recently and over de the past las two or noticias three years, recientes y en los news últimos 20 años en organizations realidad, all over the están country and achicándose las across the salas de world, but noticias en todo el just in the país y hay US, muchos Gannett ejemplos. Classified is losing Solo en los around Estados 6%, Unidos, losing around Gannett 20% estaba of its reduciendo su audience, staff en that means 6%. El newspaper and Washington Post magazine, está eliminando la and depending on revista de polls, los domingos. NPR is also planning to make cuts. NPR también está haciendo And this is cortes not de only happening personal. with Y radio esto and está print ocurriendo companies, but también en also las in the empresas, no world solo de la of prensa news escrita y radio, companies sino en like lo que llamamos BuzzFeed. nativas digitales It's como also losing another BuzzFeed, que 180 también employees. están perdiendo o Business despidiendo Newswire, empleados, y Morning Brew también is also axing Morning Brew, que 70% of its workforce. está también But eliminando what's una also gran hoping cantidad de with su everything that's fuerza de happening in trabajo. the Todo news esto que está pasando industry entonces en la has to do industria de las with you noticias, guys ¿cómo as esto se CEOs. relaciona con ustedes The en most sus important thing is that organizaciones? Lo más journalists, importante es que los we can't periodistas be everywhere no all the time. podemos estar en So todos for lados example, todo el local tiempo, journalists y working in PR, entonces local journalists, I'm
Seguramente ustedes conocen periodistas locales en sus comunidades. Incluso con ellos no todos tienen los recursos para cubrir todas las historias que hay que contar. Nosotros necesitamos socios in situ, que son ustedes. Necesitamos CBOs y las organizaciones en los lugares que conocen qué leyes se están aprobando, cómo es el panorama en ese lugar. Y necesitamos miembros de la comunidad. Como periodistas necesitamos el apoyo de ustedes para poder contar estas historias, y ustedes pueden usarnos a nosotros para que nosotros podamos ser sus socios, contar las historias que su organización quiere contar. Así que estamos beneficiándonos mutuamente. Nosotros estamos para ustedes y viceversa. Una de las maneras en que trabajamos en PGN es un ejemplo de cómo podemos asociarnos. En PGN hacemos 3 cosas importantes que tal vez son diferentes de otras organizaciones. Nos asociamos con CBOs en los lugares para tener la información de qué ocurre en sus comunidades. Ellos pueden ser nuestros expertos que citamos también acerca de los problemas de sus comunidades. Por ejemplo, yo estoy en Nueva York y son como no sé qué ocurre en todos lados, me gustaría saber qué pasa en otros lugares del país, en otros estados, en otras ciudades. También después de escuchar qué ocurre y escuchar qué necesitan las comunidades, los ayudamos explicando lo que tienen que saber y por qué lo tienen que saber. Voy a hablar de esto un poco más. Nosotros ofrecemos servicios de periodismo explicativo, noticias que le explican a una persona en lenguaje sencillo qué necesitan saber sobre un tema, por ejemplo, las vacunas para el COVID o vacunas para los niños, cosa de lo cual escribimos bastante en PGN. Y le explicamos en lenguaje simple para que la gente en la comunidad lo pueda comprender, no les resulte complejo. Y lo otro que hacemos es ofrecerles recursos, posibles acciones que se pueden adoptar, que ellos pueden seguir, por ejemplo, dónde ir a vacunarse o dónde pueden obtener atención de salud gratuita, donde hay un centro de salud comunitario, cosas que nosotros hacemos. Tenemos varios ejemplos. Aquí en la pantalla verán algunos ejemplos de historias que hemos escrito y cómo explican la forma en que nos asociamos con estas organizaciones basadas en la comunidad. Uno de ellos es una historia que escribimos recientemente acerca de qué está pasando después de la ley de Roe versus Wade en los estados que han prohibido el aborto. No vivo en un lugar donde esté prohibido, o sea que no podía hablar con la gente en mi ciudad para que me dijeran qué les parecía con la falta de atención reproductiva en ese. Entonces lo que hice fue, eh, le pedí a las CBOs locales en estados como Arkansas, Louisiana, Texas, Wisconsin, South Dakota, Tennessee, y para escuchar qué están haciendo las organizaciones comunitarias allí, cómo están manejando la situación con esta falta de acceso al aborto legal y a la salud reproductiva. Así he citado a varios líderes de esas CBOs en mi artículo, en mi historia, y esto pudo dar una idea clara de lo que pasaba en el resto del país. También pueden ver acá algunos tips que nosotros publicamos, por ejemplo, cómo cuidarse para las vacaciones. Sabemos que en algunas comunidades hubo un aumento en los casos de COVID, entonces utilizamos esa información para crear una guía para las personas, para mantenerse seguras cuando viajan, usar máscaras o barbijos, con un lenguaje claro que fuera comprensible, y teníamos pequeños puntos o bolos para que no tuvieran que leer todo, sino que viera los puntos principales. Y también les ofrecíamos sugerencias de cosas que deberían hacer y recursos a los cuales pudieran recurrir. Eso se llama periodismo de servicio, que es una de las cosas principales que hacemos. Otro ejemplo
que ilustra la forma en que nos asociamos con los periodistas y las redes sociales. Nosotros como periodistas pasamos mucho tiempo en las redes sociales, en Twitter, buscando principalmente fuentes, ideas, historias, viendo qué está ocurriendo, qué le preocupa a la gente. Yo como periodista uso mucho las redes sociales para usar fuentes de historias. Uso, por ejemplo, la función de búsqueda de Twitter para buscar quién está hablando de un cierto tema en la comunidad. Así puedo entrevistarlos y tratar de obtener información. En estas historias sobre el COVID largo, logramos testimonios. Entramos en Twitter e hicimos un llamado a la información. Pregunté si alguien quería compartir su historia sobre COVID largo o long COVID o hubiera pasado por la enfermedad, y muchos respondieron a ese tweet. Así pude escribir una historia con todos esos testimonios de las personas que contaban lo que les había ocurrido. O sea que las redes sociales son clave para conectarse con los medios, con los periodistas, y aunque tal vez uno piense que nadie está leyendo su tweet, o incluso si uno no tiene 1000 retweets o likes, uno sabe que los periodistas están siempre escuchando, buscando fuentes, buscando información. Así que es bueno prestarle atención a eso y publicar sobre los temas que les importan a ustedes y a su organización y a su comunidad. También hay que recordar que no todo lo que van a encontrar en línea o que publiquen va a llegar a las noticias o que va a terminar en un sitio web de noticias. Por eso hay que recordar que lo que llega a las noticias, que vale la pena poner en las noticias, hay que tenerlo presente cuando publicamos algo, por ejemplo, en Twitter. Si, por ejemplo, hay una persona muy famosa involucrada, esto va a despertar más interés. O si hay un funcionario público involucrado, esto le puede resultar interesante a un periodista. Si hay una cierta tendencia, por ejemplo, si en la comunidad las personas tienen problemas en obtener transporte para ir a una clínica o a un centro de salud reproductiva. Entonces, mm, esto está ocurriendo bastante en distintos sitios de los Estados Unidos. Esto es una tendencia y pueden usarla para ofrecerle una historia a un periodista y hablarle sobre eso. También está el sentido adecuado de la oportunidad. Hay momentos en que esto es más interesante, por ejemplo, el tema del Roe versus Wade cuando se prohibió, el tema del COVID largo que ha estado en las noticias también. También si hay un conflicto entre miembros de la comunidad y si hubiera, por ejemplo, un desarrollador que llega a la comunidad y quiere construir algo que la comunidad no aprueba, puede ser algo interesante, y ver cuál es el impacto. Supongamos que lo que escribí sobre Roe versus Wade, esto va a influenciar o afectar muchas mujeres en el país, entonces eso vale la pena ponerlo en las noticias. Todos estos temas en general pueden llevar a distintas historias. Algunas van a ser noticias de último momento. En un ejemplo sería lo que pasa en Ohio con el tren que descarriló y las sustancias químicas que se volcaron, o puede ser algún desastre a la cual esté respondiendo la comunidad. Ese es un tipo de historia tipo último momento. También hay otro tipo de historias que tienen un interés humano, donde hay un personaje o una persona de la comunidad sea el centro de esa historia. Un ejemplo sería que las personas que están
sufriendo lo de la prohibición del aborto, que son el foco de la historia. Y después está el ejemplo que mencioné, cómo viajar, por ejemplo, en forma segura durante la pandemia del COVID y en las vacaciones. También es una historia que pueden contar y que ustedes pueden utilizar cuando nosotros hacemos, hacemos periodismo explicativo, les informamos a líderes, por ejemplo, acerca de un problema y sugerimos qué hacer al respecto. Si no les importa compartir otras historias o noticias de las que se hayan enterado, artículos, si lo pueden poner en el chat, sería interesante. Mientras tanto, pasamos a la siguiente diapositiva. Basado en lo que hemos mencionado, tenemos que mencionar qué cosas resultan bien o funcionan y qué cosas no. Una cosa que funciona bien es, por ejemplo, contar cómo alguien pudo triunfar contra las dificultades. Supongamos que la organización comunitaria ha estado tratando de que se apruebe una ley que beneficie a las personas de nuestra comunidad. Y si finalmente aprueban la ley, sería un ejemplo de lucha o de triunfo contra las dificultades. Y entonces uno publicaría una historia sobre eso. También confrontar obstáculos oficiales. Si tienen un problema, por ejemplo, con un funcionario público, también sería un motivo de una historia. Tratar de reforzar el poder de lo que se llama sweat equity o contribución con esfuerzo. Supongamos que en una comunidad hay un grupo de mujeres que decide armar un grupo para llevar a las mujeres a las clínicas reproductivas porque no hay ninguna en su comunidad. Entonces las llevan en automóvil hasta esas clínicas y eso sería una forma de reforzar ese poder que tiene ese trabajo esforzado. También lo que no realmente funciona son sus procesos internos propios, reuniones de juntas, conferencias o informe anual, salvo que ese informe contenga alguna noticia o investigación interesante. Hay excepciones, por supuesto. Si se les ocurre alguna, las pueden mencionar en el chat. Esos son un poco los temas principales que resultan y que no resultan, digamos. Recuerden en general que es importante que ustedes son un recurso. Ustedes son los expertos en las comunidades en las que trabajan. Pueden ofrecer conocimientos en su área y también ayudar con la investigación, conectarse con otras personas, ayudar a los periodistas a contar las historias importantes para sus comunidades. Ustedes también entienden las instituciones locales y tienen una credibilidad histórica, o sea que pueden ser un recurso asociándose con los medios. Por eso es importante cultivar esas relaciones. A ver, vamos a compartir los comentarios en el chat. Le paso a Adriana ahora la palabra. Gracias, Valeria. Realmente toda esta información es importante, medios ganados y ustedes pueden utilizar todo esto como estrategia. Vamos a tomarnos ahora unos minutos para una pequeña encuesta o votación y vamos a compartir con ustedes algunos próximos eventos. Le voy a pedir a nuestros amigos del Urban Institute que muestren las preguntas de la pequeña encuesta, si se pueden tomar unos momentos para responder estas preguntas y cuando terminan nos avisan y continuamos.
Mientras responden estas preguntas, le voy a pedir a Darshana que muestre la siguiente diapositiva para que pueda hablarles un poco de nuestros próximos eventos. La mesa redonda asesora de la comunidad. Estoy viendo acá unos pulgares hacia arriba. Nuestra mesa redonda comunitaria asesora va a ser el 12 de abril de este año, de 3:30 a 4:30 Eastern Time. Y esta será una oportunidad de oír hablar a más periodistas de equipo de Public Good News y algunos editores, pero también estamos invitando a otros de otros medios que cubren temas de salud. Va a ser una oportunidad para todos ustedes de escuchar en qué estamos trabajando y cuáles son nuestras prioridades, pero también será una oportunidad para ustedes como nuestros socios de enviarnos ideas como pequeñas ideas o breves mensajes de qué cosas les importan a ustedes en su organización para que los periodistas podamos comprender realmente cuáles son los temas importantes para ustedes. Pueden inscribirse, nos gustaría mucho verlos a todos allí. Ya creo que estamos casi terminados con la votación. También le pido a Darshana que nos muestre la siguiente diapositiva para que ustedes sepan, tenemos algunos socios fantásticos de Public Good News que se han anotado en nuestros programas de asociación y hoy hablamos de los beneficios de ser un partner, tener la posibilidad de reuniones one-on-one, individuales, con expertos en redes sociales para definir los objetivos de su plataforma, para crear un calendario de contenidos. Si les interesa unirse a este programa de partnership, los invitamos a aplicar o solicitar a asociarse y pueden enviarme también preguntas si quieren. Yo voy a poner mi mail en el chat. Muy bien, nos quedan un par de minutos para preguntas. Si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer o tal vez la quieren anotar en el chat. También nos falta un par de personas que respondan las preguntas. Le voy a pedir a Valeria y a Megan que también nos ayuden con las respuestas. Definitely. Anybody have any questions? ¿Alguna pregunta? All right, well, we won't hold anyone. Bueno, Couple minutes back of your day. Thank you so much. esperamos entonces que hayan aprovechado la sesión. Les agradecemos muchísimo su presencia y los veremos pronto. Será un placer trabajar con ustedes en futuras estudios y en resaltar el trabajo de sus organizaciones. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran día.